Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 691 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Hoy te quiero hacer una pregunta. ¿No estás teniendo los resultados que te gustaría con tu marketing de contenidos? En este podcast te voy a dar la solución. Te voy a decir qué es lo que tienes que hacer para solucionar este problema, digamos de alguna manera, y es que el marketing de contenidos es importantísimo en una estrategia de marketing digital, por lo que te diré cómo debes hacerlo para conseguir resultados. Pero antes, como siempre, ¿quieres aprender marketing digital dedicando tan solo 10 minutos al día con cursos en formato vídeo en tarifa plana, mentorías, tutores y mucho más? En TechDi, el Instituto de Marketing Digital, accederás a más de 120 cursos en nuestra plataforma por solo 9 euros al mes. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techdi.education. Te dejo el enlace justamente en la descripción. Y hoy comenzamos mes, miércoles 1 de marzo de 2023. Y mi nombre, Juan Merodio. Y vamos de lleno con la solución si no ves resultados en tu marketing de contenido. Fijaos que llevo muchos años, los que me seguís hace tiempo sabéis que yo llevo muchísimos años trabajando en marketing de contenido propio para mi marca personal, para mis negocios y ayudando a otros negocios a trabajarlo. Yo diré que básicamente empecé a trabajar el marketing de contenidos hace 20 años cuando lancé mi primer proyecto en internet, que era un proyecto básicamente de contenidos. Y he podido ver cómo estos años ha ido evolucionando y cómo sigue evolucionando el impacto que crea el marketing de contenidos en los resultados globales de una estrategia de marketing digital y en definitiva en los resultados de un negocio que al final estás buscando ventas, retención y fidelidad con los clientes. Y hay una cosa que siempre diré y que no me cansaré de decir y no es opinión, está basado en datos y los que hacéis marketing de contenido y os funciona sabéis que es así. Y es que tarda tiempo en dar resultados. Yo siempre digo que no puedes valorar la eficiencia real de una campaña de marketing de contenidos hasta pasados entre 12 y 24 meses. Aquí influirán parámetros dependiendo qué tipo de marketing de contenidos hagas, qué tipo de negocio seas. No es lo mismo un negocio de nueva creación que un negocio que está asentado. Pero la realidad es que el marketing de contenidos, si encontrar, o mejor dicho, saber si funciona o no en 3 meses, te diría que es imposible. Claro, cuando no me refiero por marketing de contenidos a crear un contenido, publicitarlo con publicidad y que funcione. Eso es publicidad digital apoyado en marketing de contenidos. Me refiero a una estrategia más orgánica, es decir, hacer que aquellos contenidos que estás creando que van a ser útiles para tus clientes y potenciales clientes lleguen de manera más orgánica a esa audiencia para conseguir tus resultados de negocio. Y en muchas ocasiones no funciona porque no se están haciendo de la manera adecuada, no está el equipo adecuado, no se invierten suficientes recursos o no se tiene la paciencia suficiente. Muchas veces detenemos, recuerdo hace 2 semanas estuve hablando con un negocio y me decía, oye Juan, es que vamos a parar la estrategia, hemos empezado hace 3 meses y no nos funciona. Claro, lo que estaban buscando era, acababan de empezar hace 3 meses y que en solo 3 meses esto les empezase a llover clientes y eso no sucedía. Al final muchas veces, y de hecho fijaos en la reunión que tenemos de todo el equipo de TechDi los lunes por la mañana, hablábamos por ejemplo de la efectividad del marketing de contenidos en YouTube, que es brutal. Y decíamos, joder, estamos empezando a ver ahora resultados tangibles. ¿Sabéis cuánto llevamos con nuestro canal de YouTube trabajándolo? 2 años y medio. Y estamos empezando a ver ahora resultados. Y comentábamos este tema, fíjate, si hubiésemos abandonado incluso al año 1, al final todo ese trabajo que hicimos hubiese valido 0. Y ahora ya está teniendo ese impacto. ¿Por qué? Porque al final, alrededor del marketing de contenidos, lo que tienes que crear es una audiencia, una comunidad en cierta manera, y eso no se hace de la noche a la mañana. Por eso es muy importante que en estas estrategias tengamos mucha paciencia. Ahora, no digo que hagas un acto de fe, sino que la paciencia sea una parte del proceso, pero ahora va la otra clave y es que lo hagas de la manera correcta. Y para ello lo primero que tienes que hacer es una auditoría de tu estrategia de marketing de contenidos y posteriormente la estrategia. Si ya la estás haciendo, si ya estás haciendo marketing de contenidos y no te funciona como quieres,
haz una auditoría y replantea la estrategia. Si no has empezado, bueno, tendrás que hacer una auditoría más del contexto y trazar la estrategia. Sé que muchas veces cuando hablamos de auditorías es algo que no nos gusta porque es un consumidor de tiempo y de recursos, pero realmente es una de las mejores inversiones que puedes hacer y básicamente es parar, frenar y ponernos a analizar qué estábamos haciendo, qué estamos haciendo y por qué no da los resultados adecuados. Y esto hoy te voy a hablar de marketing de contenidos, pero esto lo podemos aplicar a cualquier disciplina del marketing. Es más, cuando trabajo como consultor para una empresa, lo primero que hago, mi primera fase, el mes 1, es una auditoría de lo que están haciendo. Sí o sí. No hay otra opción. ¿Por qué? Porque si no sabemos, si no entiendo qué es lo que estaba haciendo, ¿cómo voy a poner soluciones? Porque realmente muchas veces queremos ir muy rápido y decimos, no me está funcionando, pero quiero trazar una estrategia. Ya, pero para trazar la estrategia necesitamos entender qué se estaba haciendo, para entender por qué no ha funcionado y saber qué tenemos que hacer para que funcione. Y esta es la parte que te comento de esta parte de auditoría. El primer punto es armar el equipo que va a hacer esta auditoría y la creación de la estrategia. Puede que no tengas equipo interno, pues porque eres tú solo y no tienes tiempo, porque no sois lo suficientes, o en tu equipo no hay personas capacitadas para hacer esta auditoría. ¿Quién está capacitado para hacer esta auditoría? Pues básicamente alguien que tenga amplia experiencia, te diría, en contenidos y en marketing digital. Por lo que si internamente no tienes a alguien, busca a alguien externo, un profesional, una empresa, a quien tú quieras, ¿no? Y a partir de ahí, crea ese equipo de contenidos, ¿no? Y el equipo de contenidos, aparte, debe incluir varias cosas, porque estamos hablando de contenidos, os decía antes que el marketing de contenidos para mí es buscar el crecimiento orgánico. ¿Y cuál es la base del crecimiento orgánico en el marketing de contenidos? El SEO, el posicionamiento en buscadores. Por lo tanto, no podemos abordar una estrategia de contenidos sin trabajar el posicionamiento en buscadores, el SEO alineado, el SEO content que llamamos estrategias de contenido enfocadas al SEO. No vale publicar por publicar y esto lo veo muy comúnmente en marcas que tienen un blog, ¿no? Y de ahí generan contenidos, generan posts con cierta frecuencia semanal, la que sea. Pero en muchísimas ocasiones generan contenidos sin una dirección estratégica, sin un trabajo SEO. ¿Qué sucede? Que al final no se posicionan y generan un contenido que no les está dando ningún valor a la audiencia, por lo tanto no les genera tráfico. Por lo que en esta segunda parte es donde nos lleva a trazar esa estrategia que vamos a seguir. ¿Cuál va a ser nuestra estrategia de contenidos? Dependerá de dónde estemos, a dónde queramos ir y de los recursos de los cuales disponemos. Podemos pensar en estrategias de contenido en texto, a través de un blog, para posicionarnos en Google. Podemos pensar de estrategias de contenido visual, pues a través de redes como Instagram o redes como Pinterest, si puede estar ahí tu audiencia. Contenido en vídeo, redes como Instagram, TikTok y YouTube, muy importante. Podemos pensar también en estrategias de contenido sonoro, el podcast, que cada vez está cogiendo más fuerza y a día de hoy en todas las estrategias, todas además, que creo para empresas, el podcast es un sí o sí, porque está ayudando enormemente a generar comunidad en torno a una marca, a llegar a nuevas audiencias, a crear confiabilidad y en último paso, pero suma, a generar conversiones. Por lo tanto, tenemos que crear esta estrategia. Una vez que está creada la estrategia, tenemos que establecer cómo vamos a medir los datos para saber si esto funciona o no. Y debemos ir más allá de si tiene visitas o no tiene visitas. Esto es el primer paso, obviamente. Si no tenemos visitas a nuestros contenidos, pues poco vamos a hacer. Pero es entender qué hay detrás de esas visitas. Por lo que debes entender qué contenidos funcionan mejor orgánicamente, cuáles tienen más alcance, cuáles generan un mayor tiempo de retención en nuestra audiencia, porque todo este conocimiento, toda esta recopilación de datos que vas a hacer, la vas a utilizar para volver y seguir redefiniendo tu estrategia. A lo mejor pensaste que ibas a hacer una categoría donde vas a hacer, no sé, reviews de productos, pensando que eso le interesa a tu audiencia, y te das cuenta pues que hay otro tipo de contenido que funciona mejor. Y como el tiempo es algo limitado, tendremos que cambiar hacia dónde ponemos los recursos y a lo mejor dejar de hacer este tipo de contenidos y centrar en otro tipo de contenidos. ¿Cuáles de ellos convierten mejor al cliente? Y esto es importante porque a veces
se da la situación de que tenemos un tipo de contenido que funciona muy bien en cuanto a alcance, es decir, llega a mucha gente, a la gente le gusta, la gente lo lee, lo consume, interactúa con él, pero ese contenido no genera conversiones. En cambio, hay otro contenido que, aunque no es tan socialmente interesante, genera más conversiones. Y esto es importante entenderlo, porque muchas veces estos dos contenidos los necesitamos para que se complementen. Hay un contenido que te ayuda a aumentar un alcance hacia cierto público, aunque sabes que ese alcance, a lo mejor, solo el 1 o el 2% pueden comprarte. Bien, entramos con los otros contenidos para ese 1 o 2%, que es lo que nos ayuda a hacer las ventas finales. Simplemente ahora mismo lo que estoy dando es estoy hablando por hablar, no pensando en alto estrategias o cosas que se pueden hacer. Como bien sabes, no va a haber una estrategia genérica para tu marca. Es decir, lo que yo te diga no te tiene por qué funcionar, porque tienes que sentarte a hacer la personalización de tu estrategia. Y el cuarto punto, que lo he adelantado un poco, es toda esta data, todos estos datos que obtenemos de nuestro día a día, semana a semana, mes a mes, utilizarlo para seguir replanteando la estrategia de contenidos que vamos a crear. Por lo tanto, haciendo un poco un resumen, no te funcionan los contenidos, y quería hacer este podcast porque es muy común, me encuentro con muchísimas empresas que no están satisfechas con los resultados que le da sus estrategias de marketing de contenidos. Y cuando las analizo, pues esto es un poco el resumen de lo que está pasando. Es decir, que al final no hay una estrategia, no están los recursos adecuados y no se integra el contenido dentro de una estrategia global de marketing, entendiendo que muchas veces el contenido por sí mismo no es un conversor de ventas, es una ayuda a convertir en ventas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál sería una herramienta que convierte directamente a clientes? Por ejemplo, la publicidad digital convierte directamente a clientes, pero el contenido, cuando lo integras dentro de una estrategia de publicidad digital, lo potencia y hace que consigas mucho mejores resultados. Por eso, a eso me refiero. Al final, el marketing de contenidos es una piececita más del puzzle de una estrategia completa de marketing digital. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más en este podcast Marketing Digital para negocios online. Recuerda que si quieres aprender de todo esto y mucho más de marketing de contenidos, de cómo aplicarlo, de estrategias, dentro de TechDi, nuestro instituto de marketing digital, tenemos una sección dedicada a marketing de contenidos, por lo que entras ahí y con los mejores profesores aprenderás cómo puedes crear tu estrategia y conseguir esos resultados que tanto estás buscando. Muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo podcast. Y recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida.